La animación es una de las formas de arte narrativo más enriquecedoras y apasionantes, pero también puede llegar a ser un reto tecnológico, financiero y de logística. Desde los inicios de la animación, se ha buscado capturar la esencia del espíritu humano a través de la imitación de los movimientos que nos hacen únicos como especie, universales al contar historias, y ha sido siempre un proceso en constante evolución. Recientemente los saltos tecnológicos nos han acercado a un nivel de realismo que vive entre la realidad y la ficción. Como artistas técnicos, realizadores y productores que somos, nos movemos en un entorno más que nunca competitivo. Así que no podemos evitar la pregunta en algún momento de nuestras carreras: ¿cuánto se puede animar en un día? Hoy vamos a responder esta y otras preguntas en Producción profesional de captura de movimiento. ¿Cómo producir mockup y no morir en el intento? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden ver, escuchar correctamente? Te vemos y escuchamos perfecto, Rubén. Muchas gracias. Le quiero dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Rubén Olvera y soy más que nada productor de animación. Mi especialidad es en motion capture, como ya lo habrán adivinado. Y bueno, estoy hoy aquí para compartir un poquito de mi breve experiencia en producciones, principalmente en México, pero también con producciones en cine, televisión, videojuegos y algunos cortos ahí. Entonces, pues me presento un poco de mi background. Yo comencé en 2009 haciendo animación. Primero 2D, luego 3D. Pasé por muchos de los procesos de animación tradicional, o sea, incluido pues diseño de personajes, storyboard, animatics y en 2D, pues keys, in-betweens, clean, poco de color. Comencé con cortometrajes primero y luego ya vinieron algunas producciones pequeñas de largos, ¿no? Esas producciones por el tipo de costos, pues casi siempre son coproducciones, ¿no? Entonces entran otros países también ahí a eso. He sido como afortunado en colaborar en ese tipo de proyectos, de pequeños a muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Bueno, me inicié principalmente, me considero un animador o un actor o alguien que es expresivo, pero también he participado bastante en el equipo de producción, ¿no? Como coordinador o líder de equipo. Eventualmente me tocó ser gerencia de una producción de una película, y también supervisar pequeños proyectos o equipos, tanto para marketing, publicidad, y cosas de live action inclusive también, ¿no? Pero como dije, motion capture a mí me encantó desde que lo conocí, por ahí en los primeros proyectos, y me fui poco a poco como sin querer especializando, desde el performance, la operación, la supervisión, y luego ya dirección inclusive, ¿no? Entonces, bueno, me ha tocado dar ahí, por ahí algunas charlas en algunas universidades y estoy muy contento aquí de compartir con ustedes un poquito. Algunos de los proyectos en los que me ha tocado colaborar, bueno, han sido cortometrajes. En 2009 se hicieron
52 cortometrajes, que fue un proyecto llamado Batallón 52. De ahí se desprendió un proyecto llamado Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Revolución de la Independencia, larguísimo el título, pero ahí con mis hermanos animadores conocí el oficio, ¿no? Y no podía creer que me pagaran por hacer dibujos. Y de ahí dije, yo de aquí soy, cambié de giro. Yo me dedicaba a otra cosa, a la informática y al diseño gráfico, pero toda la vida me ha gustado dibujar, ¿no? Entonces, por ahí tuve chance de hacer como freelance, por ahí en Juan Escopeta, luego en El Secreto del Medallón de Jade, por fin pude tocar tecnología de captura, aunque no era tan precisa, pero ya era capturar el movimiento humano, ¿no? Igual en un par de producciones por ahí, breves, para películas, digamos, clase B, pero de Estados Unidos. Entonces ahí ya empieza uno como a foguearse, ¿no? A aprender un poquito ahí del oficio. También en Día de Muertos me tocó hacer un poco de todo, pero principalmente era la gerencia de producción. Yo me inicié aquí porque el doblaje a mí fue lo que me llamó la atención y me acerqué a la animación por intentar hacer doblaje, ¿no? Entonces creo que al principio en los castings me iba muy mal y nadie me hablaba, pero ya después pude realizar ese sueño e incluso dirigí algunas de las grabaciones de doblaje para la película y yo grabé muchas voces también de Scratch y fue muy gratificante. También tuve oportunidad pues de escribir y dirigir un par de secuencias de acción y para ello utilizamos Mockup brevemente como para pitch beats, ¿no? Para previsualizaciones, pero pues son herramientas a fin y al cabo como que te ayudan a contar tu historia. Por ahí 2020, en plena pandemia, también me tocó coordinar un par de proyectos, el del Bolo Fest, que a lo mejor alguno lo ha visto, el Festival de Liverpool, que se dejó de hacer en las calles y se hizo una producción animada de 45 minutos. Todo fue capturado también ahí. Y pues ahí coordinar mucho talento, o sea, muchos actores, muchos equipos de animación, muchos equipos de limpieza también. Entonces fue interesante ahí el ejercicio, un poco apresurado por los tiempos también, ¿no? Así son siempre en esto. Luego, hace un par de años, terminamos un videojuego, mi primer videojuego de motion capture, que se llama Killer Clowns from Outer Space, una producción pues de una propiedad intelectual de los ochentas que pues yo alguna vez llegué a ver por ahí en Canal 5, pero no me sabía yo que era algo de culto ya, inclusive, ¿no? Tienen como una base de fans muy sólida, muy fieles y que recibieron el producto con mucha anticipación y ahí pues se hizo grande el proyecto, ¿no? O sea, era una gran cantidad de acciones las que teníamos que capturar y ahí me tocó desde negociar con los clientes, planificar, cerrar acuerdos, entrevistar gente, hacer contratos, casting de talentos, supervisar capturas, dirigir algunas, actuar en muchas. Y la parte del post, ¿no? O sea, toda la limpieza, cómo definir los entregables, almacenar la información en un lugar seguro, entregar, etcétera. Fue un proyecto grande, grande, ya mi primer proyecto que rebasaba ya los millones. Entonces, ese fue como una experiencia muy padre. Y además fue pues una coproducción internacional, ¿no? Y bueno, el año pasado trabajé en un par de supervisiones de CG para crowds o dobles de acción, para una serie de Netflix, Bandidos, y una que apenas se va a estrenar en Prime, de Cada Minuto Cuenta. Ese es del temblor, del sismo del 85, ¿no? Y voy cerrando. Hoy se está estrenando en Fitches, en España, una película que se llama Estela. Ahí yo fui supervisor de efectos visuales. Entonces, eh, un poco de todo, como podrán ver, es variado mi perfil, ¿no? Si hay dudas, por favor, váyanlas anotando y con gusto lo vemos al final. Vamos a ver brevemente de qué vamos a hablar hoy, con qué nos vamos a ir de esta plática. Quiero hablar en principio de la planeación, todo lo que tiene que ver con lo que hay que considerar a tomar en cuenta para llevar una correcta producción de captura de movimiento
ya sea que todo el proyecto sea de captura o que la captura en sí sea una parte pequeña que entra a subsanar alguna necesidad del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a hablar bastante de la planeación, quién integra, quiénes juegan. Vamos a hablar del equipo y no tanto el equipo tecnológico, sino el equipo humano. ¿Quiénes juegan? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los perfiles, sus responsabilidades, sus funciones? ¿Con quién se comunican? ¿En qué momento entran? ¿Quiénes son sus clientes, digamos? Entonces, vamos a hablar de 4 o 5 perfiles principales en cuanto al crew de la producción de Motion Capture. Luego vamos a hablar un poquito también de las etapas por las cuales atraviesa la mayoría o un proyecto típico de Motion Capture, ¿no? Eh, y por último, bueno, vamos a hablar un poquito del modelo de negocio también. Van a ver que esta plática, aunque es abierta para todo público, entusiastas, estudiantes, académicos, pero también para productores, que es mi figura, ¿no? O sea, el modelo de negocio, cómo se hace redituable, cómo se logra, cómo, en mi perspectiva, cuáles fueron como los tips que me ayudaron a cerrar algún acuerdo o a comunicar mejor o a mantener que al final del proyecto y cuando se entrega, el cliente haya estado agradecido y no haya sentido como que, pues me entregaron, no vuelvo a usar mockup en mi vida, fue un proceso difícil, caótico, no, al contrario, sino qué pequeñas acciones nos pueden ayudar a llevar de la mano a tanto a nuestro cliente y entiéndase por cliente un director de animación, un productor que te está contratando, algún ejecutivo de cuenta de alguna agencia de publicidad. Hay que ayudarlos a cuidarlos a ellos mismos de pronto de sus decisiones creativas y ayudar a aterrizar esa visión de dirección, ¿no? Entonces, esto es más o menos con lo que vamos a hablar. Primeramente, ¿cómo se produce? ¿Qué debemos de tomar en cuenta a la hora de producir? ¿Cuál es la figura del productor, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Hice un pequeño checklist. Vamos a ver. Primero que nada, hay que investigar. La investigación es constante y antes o sea, supongamos que alguien te contacta o alguien te dice, oye, estoy interesado, traigo un proyecto que me gustaría ver si se puede hacer con mockup. ¿Cómo ves? Una cita para platicar, una llamada, va. De ahí a la cita tienes que investigar todo lo que puedas de esa persona, de su estudio, de su proyecto, si es una propiedad intelectual que ya existe, si ya son personajes que ya tienen algún tipo de historia y lo puedes encontrar, fabuloso. Y si no, pregunta si pueden compartirte antes de llegar, como para que estés un poquito mejor armado y con más herramientas para proponer cosas. O sea, si tú sabes que es para alguna telenovela, si es para algún live action que va a tener a lo mejor un robot, un doble de riesgo y van a hacer mockup, o en fin, cuál es el estudio, de qué tamaño es, en qué país está, su dirección, qué proyectos han hecho antes, etcétera, ¿no? La investigación es importante. Por otro lado, se van a dar cuenta que uno de sus principales inputs en su checklist es que exista un guión. Mucha gente se acerca a decirte, tengo esta idea. Y dices, ¿dónde está? No está escrita. O sea, mándame un correo, dame algún pitch, redáctamela. Y eventualmente esa escaleta o ese guión, tú lo vas a convertir, probablemente, si es que tienes suerte, pues puede que haya un supervisor de VFX que te haga el favor de hacer un guión técnico o un shooting script, pero muy probablemente te va a tocar a ti aterrizar esas ideas del guión, saber qué es posible, qué no, qué tachas, que esto no se puede hacer con mockup, o esto no recomiendo por los riesgos, esto sí, o esto, ¿qué te parece si mejor keyframe? Porque considero que va a ser mucho más rápido o mucho más barato, cualquiera de las dos, ¿no? O mejor aún, que esto contribuye mucho mejor a la visión, a la narrativa, ¿no? Una cosa de esas. Eso en cuanto al input de contenido. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que eventualmente, o sea, idealmente, vamos a decir, debería existir algún storyboard, paneles, momentos descriptivos con imágenes de lo que va a ocurrir. Ya sea que la unidad narrativa sea
sea algún pedazo de animatic no terminado, pueden ser bolitas y palitos. Puede haber una editorial un poquito ya más terminada con si es que va a ir doblaje, si es que ya hay un audio, algún timing, que es muy importante, ajustar la animación o la captura al timing que tenemos disponible para el producto final. Em, Otra cosa es en cuanto a platicar con los agentes creativos, ¿no? Al director del producto o al director de animación. Como dije anteriormente, aterrizar su visión. Hay que tratar de cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué quiere contar en toda la secuencia o en todo el producto o en cada shot, ¿no? En cada plano? Debe de haber algún mensaje. Eh, y bueno, ¿qué es lo que en cuestiones narrativas puedo yo anotar en mi planeación para que la manera en que caminan, se mueven, pelean, contribuya a esa narrativa, ¿no? Es importante reunirse con esos actores. En cuanto a la dirección técnica, no puedo enfatizar suficiente que esto es un producto 100% técnico. No importa si la dirección artística es muy bonita, si el performance está muy chulo. Si la dirección técnica no existe o la figura de un TD no te apoya, o sea, y no quiero decir que un productor haga todo esto. El productor se apoya con otros perfiles para aterrizar lo que es pues nomenclaturas, estructura de archivos y carpetas, el pipeline, que es el flujo de trabajo por donde pasan los archivos, en dónde se guardan. Estas cosas son muy importantes porque se pueden perder, ¿no? Nos podemos perder en el proceso. Otra cosa es desarrollar los assets y igualmente, no quiero decir que un productor de mockup se haga cargo de desarrollar los assets. Por assets, entiéndase personajes, modelos, rigs, props, escenarios, vehículos. Todo esto es muy probable que si ustedes como productores solo de mockup van a entrar a interactuar con otros supervisores de producción, ya exista alguien que ya ha iniciado el desarrollo, el look development de un personaje. Entonces, solo tienen que hacer las preguntas adecuadas. Ya tienen un personaje, ya está modelado, ya está cerrado el modelado, ya existe un rig, ya está aprobado ese rig. Aprobado y ya está probado. Y si no, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a colocar algunas capturas y vemos qué tal se comporta el retargeting y vamos a ver si tu personaje se mueve como tú quieres, ¿no? Con la captura. O es tiempo de todavía estamos para hacer algún ajuste en los assets, ¿no? Otra cosa, como productores, independientemente de mockup o de cualquier otra técnica de animación, pues hay que elaborar un plan, hay que decirle al cliente cuánto te vas a tardar, en qué momento vamos a planear, en qué momento vamos a capturar, a correr un llamado, en qué momento vamos a cobrar, a pagarle a la gente, a entregar, si es que hay algún milestone, si hay alguna entrega parcial y en qué momento se da como por aprobado y bajo qué términos, ¿no? Aprobación de cliente o aprobación en algunas etapas, ¿no? Eso es muy importante. Excel principalmente o algún project. Hay que documentar lo que estamos haciendo. Es importante reportar en qué etapa vamos del proyecto. Es decir, eh, es un proyecto que va a tomar un par de meses. En algún momento te van a preguntar cómo vas. Y para que tú no digas, pues vamos bien, vas a compartir un documento en el que diga, mira, vamos al 30%, estamos aquí, deberíamos de estar acá, tenemos un retraso, vamos a hacer un sprint o vamos adelantados, nunca sucede. Eh, este es el plan, ¿no? La acción a tomar. Pueden hacerlo con diferentes metodologías, puede hacer un agile, preferiblemente, ¿no? Puede haber cosas de Scrum, pueden tener dailies. Depende del tamaño de la producción, si es algo pequeño o si es parte de una película más grande,
les van a requerir algún tipo de reporte con ese tipo de frecuencia, ¿no? Otra cosa, bueno, les va a tocar muy probablemente como productores reclutar, o sea, investigar, buscar, hacer un headhunting del talento. Y con talento me refiero a tanto actores como artistas técnicos, ¿no? Gente que pueda operar, si es que no lo tienen aún, algún TD, director técnico, algún animador, alguien que te ayude a integrar los archivos, alguien que te ayude a probar los archivos, los personajes, que te ayude a saber si están funcionando, si va a ser suficiente. Y tienes que ver sus demos reels, tienes que postear cosas. Hay grupos de animación donde puedes hacerlo, puedes apoyarte con headhunters también o con agencias. Pero principalmente lo que tienes que buscar es ojo artístico para saber, mira, me puede ayudar a limpiar mockup, es un buen animador, tal vez no es un animador senior, pero pienso que técnicamente puede ayudarme a integrar escenas o a hacer trimming de acciones o a unir o a separar acciones en personajes, ¿no? Eh, por decir algunos, ¿no? También es importante pues saber en qué país están, te pueden facturar, en qué momento necesitan su lana, quieren anticipo o al final o contraentrega o a destajo o mejor los contrato por un mes, tienen equipo, les hace falta la licencia. Todo eso es chamba de producción, ¿no? Para que les facilites a que el artista no tenga que andar persiguiendo cosas o que tu cliente tenga que hacerse cargo de eso, ¿no? Todo eso es tu equipo, tú cobras, tú les pagas y ya tú te quedas con tu utilidad. En cuanto a los llamados, son muy similares a un llamado de live action. Tú haces una fecha en la que dices, en tal fecha vamos a capturar, en tal fecha yo tengo que citar a la gente, van a llegar a las 8, los vamos a vestir, a las 9 empezamos a capturar, hacemos una pausa para comer, continuamos a comer para que no se tarden 2, 3 horas comiendo, yo les voy a pedir la comida o voy a tener un catering, etcétera. Va a llegar aquí el cliente o el director o un extranjero, va a necesitar internet, hay conexión suficiente, le vamos a tener aquí una mesa para que ponga su laptop, va a tener aquí a su asistente, va a haber coffee break por si necesitan, etcétera. Hay cosas que a veces les toca ir al volumen o llevar las cámaras a algún otro lado, depende ahí del estudio con el que hagan el acuerdo. Todos esos detalles no pueden ser improvisados el mismo día. Tienen que pensarse con anticipación. Si tu cliente no está aquí, está en Canadá, pero quiere ver y supervisar la captura, pues un Zoom y que las cámaras den los ángulos que él necesita y tal vez les compartimos el preview del monitor, qué sé yo, ¿no? Ese es como de las cosas importantes a tomar en cuenta, pequeños detalles que te hacen ver más profesional. El sistema de control de takes no es otra cosa más que una hoja de Excel, es una libreta donde tú vas tachando y administrando, o a lo mejor te pones de acuerdo con tu operador y él te ayuda a nombrar los archivos. Tienes que saber que hiciste 2 o 3 takes de una acción, una como más contenida, una más violenta y una muy extrema, y la número 5 fue la que le gustó a tu cliente o a tu director y esa es la que aprobaste, no se debe de perder ese control. Te puedes apoyar. Puede que si es una cosa grande y compleja y son mucha la cantidad de acciones, a lo mejor tienes un asistente o alguien está como al pendiente de eso para que tú te fijes en otras cosas, etcétera. Vamos a ver un poquito ya más adelante quiénes hacen qué. Otra cosa importante que yo recomiendo es cuiden en dónde van a guardar los archivos. O sea, contraten, aunque sea por un mes o dos, un servicio en la nube, ya sea en Amazon o en Google Drive, o donde necesiten ustedes que es flexible, que es ágil, que está segura la información, que no solo está en un disco duro, que vive en un par de lugares por si acaso, y que terminando el proyecto todavía pueden mantenerlo ahí hasta después de que le pregunten al cliente si ya lo pueden borrar, ¿no? Pero si no lo toman en cuenta es un gasto extra, ¿no? Ay, son otros $100 que no tenía yo considerados.
Otra cosa es, bueno, les va a tocar negociar la renta del volumen, ¿no? O sea, ¿con quién voy a capturar? ¿Es alguna universidad a la que no tengo acceso? ¿Es algún estudio que tiene unas instalaciones y me va a rentar el equipo? Hay que viajar a otra ciudad, etcétera, ¿no? Entonces les toca también negociar eso, hacer un contrato, ver cómo se paga, en qué que te quede tu ganancia después de los impuestos salvajes. Es importante eso, ¿no? Otra cosa es, bueno, una vez que terminas de capturar, una vez que aprueban lo que se va a limpiar, eso no está listo, o a veces sí, dependiendo del tipo de acción, a veces no requiere limpieza. Si tienen bastantes cámaras, no sé, 15, 20 cámaras, a lo mejor dices, bueno, tal vez no tengo que limpiar todas las acciones, pero por otra parte, bueno, es una escena de pelea, o son unos chacos, o es un backflip, o, bueno, algo va a vibrar, algo se va a salir de su lugar. Hay que limpiar. Consideren que va a haber una etapa de postproducción, luego de la captura, en la cual un equipo principalmente un perfil como de animadores, ¿no? O sea, tanto en Motion Builder o también en Maya, toman esos huesos y buscan que no vibren, que suavicen las curvas de la animación, que puedan unir takes. Es decir, me gustaron dos takes, pero la primera parte del uno y la segunda parte del tercero, y con esos dos, quiero hacer un mix y que sea ese mi take aprobado. Bueno, eso lo tiene que hacer un equipo, y puede ser local o puede ser overseas, ¿no? O sea, hay equipos de limpieza que están ubicados en otros países, del otro lado del charco, o están nuestros hermanos peruanos también por ahí que ellos se dedican a esto. Entonces, hay gente que ya está especializada en la limpieza de los takes de motion capture, que tiene su chiste, ¿no? O sea, ustedes ya están acostumbrados a utilizar ciertos filtros, corren ciertos scripts que les ha tomado años desarrollar, ¿no? Entonces, no intenten inventar nada. Ustedes produzcan lo que conozcan y contraten lo que no conozcan. En cuanto a, bueno, los entregables, toca definir cuál es el entregable, cómo lo necesitas. ¿Es un FBX, o es un retarget, o es body más facial, o es body más facial más guantes, o es body más facial más guantes más en tiempo real en Unreal? Definan el entregable, prueben el pipeline, llévenlo, pásenlo por las etapas, y hagan ajustes. O sea, háganlo un par de veces hasta antes del día de la captura para que sepan cómo lo tienen que capturar, ¿no? Eso es crucial. Y bueno, por último y no menos importante está el levantamiento de imagen, o sea, behind the scenes, el detrás de cámaras de lo que se hizo. Muchas veces el cliente ni siquiera está tan apurado que ni siquiera piensa en tomar una foto o un video, y eso le sirve para documentar el proceso, para sus redes sociales, para making of, qué sé yo, ¿no? Entonces, ofrezcan el servicio, no lo ofrezcan gratis, cóbrenlo. Contraten a un videógrafo, alguien que con una cámara decente, unas luces, que inclusive entreviste a la gente, que le diga qué le pareció, que firmen sus disclosures, todo eso, ¿no? Pueden hacer un reel. Ustedes es importante que guarden material para sus reels, para seguirse promocionando, ¿no? Y también muy importante, al final de cada proyecto, de mockup o de lo que sea, una vez que baja el estrés, una vez que ya se entregó, que ya les pagaron, hagan una junta de postmortem en donde puedan platicar con su equipo. ¿Qué nos gustó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hizo falta? ¿Cómo lo harías para la próxima? Cada proyecto es diferente, cada aprendizaje va cambiando y su experiencia va creciendo, ¿no? Entonces es importante, son como, supongo que en lista, pero no limita, hay otras cosas, pero esto es con lo que yo recomiendo comenzar, ¿no? Otra cosa importante es elegir el proyecto adecuado. No, el mockup no es para todo, no es mágico, no resuelve problemas. A veces no todas las retos de animación son para esta herramienta. A lo mejor si les das la vuelta y dices, cumple con la narrativa, te compran algunos ajustes, pero muchas veces te encontrarás con que hay que dejar ir cosas. Entonces, ¿qué tipo de proyectos se pueden hacer? Aunque se puede hacer
hay un abanico grande en el tipo de proyectos en los cuales podemos utilizar la captura de movimiento. Pues yo me quedo con algunas recomendaciones que humildemente les comparto. Hay otras que, aunque se pueden hacer, yo diría que si están comenzando, no se compliquen tanto. ¿Qué sí recomiendo yo? Bueno, principalmente sabemos que la industria a la que vamos es de entretenimiento. Yo nunca he hecho proyectos de ciencia o médicos, pero se pueden perfectamente ya conocemos, en este canal hay otros perfiles para esa investigación. Pero bueno, si vas a hacer una película, un corto, un videojuego, o alguna publicidad, un comercial, busque que sean criaturas que caminan erguidas, ¿no? O sea, bípedos, humanos, em, que, que no necesitan agregar o complicarse intentando agregar brazos o piernas, ¿no? A la cantidad de cosas que se va a capturar. Porque estamos buscando eso, un realismo, una precisión. Eh, el ejemplo perfecto son los dobles digitales, o sea, ahorita se está detonando mucho industria de contratar, los estudios de VFX buscan sustituir a alguno de los actores, actrices del talento para no arriesgarlos en alguna escena y aventarlos de un avión, que fue lo que hicimos para bandidos, y se apoyan con fotogrametría, se escanea a la persona, se le aplica el mockup correspondiente y luego ya parece que está ahí, ¿no? Entonces, excepto Tom Cruise dice que no, pero yo sé que sí. Entonces, ¿qué cosas estamos buscando capturar? Como dijimos, cosas realistas, precisas, humanas, no hay una misconception aquí de que todo es mocap es pues para peleas y cosas salvajes de Kung Fu. Bueno, no, o sea, hay una gran precisión en los sistemas ópticos que te permite transmitir una, una actuación sutil, contenida. Úsenlo, aprovéchenlo. A veces es difícil o tardado o costoso llegar por medio de keyframe a cosas así. Por otro lado, pues los proyectos a los que vamos enfocados no solo es animación final, no solamente es el producto que vemos ya en la pantalla grande, es, puede entrar en diferentes procesos. Podemos ayudar a ser parte del animatic para que después lo graben como sea que lo vayan a grabar, en acción viva o con animación de keyframe. Pero un animatic es costoso de producir, si a veces tienes que contratar artistas de storyboard y que te hagan ahí los paneles. Los paneles van de los 500 a los 1000 pesos cada uno, a menos que hagas algún deal con el artista y lo tengas ahí por una cuota mensual. No es tan barato y lo bueno es que ellos aterrizan, tienen una visión cinematográfica en cuanto a tipos de lentes, encuadres, layout, staging, iluminación, pero a veces lo que necesitamos saber es, como productores o como directores, es el supervisor de VFX me está pidiendo que en qué momento va a haber una simulación, en qué momento va a entrar la nave, en qué momento va a pasar por ciertas calles. ¿Qué le digo? Le digo, bueno, pues no sé, porque eso no necesariamente lo hemos abordado todavía ni en el guión ni en el storyboard. Pues hacemos un animatic, no es tan caro hacer un animatic y es muy rápido y a veces lo pagan, ¿no? Entonces se puede hacer este tipo de productos pueden buscar animatic 3D o animatic mockup. En YouTube van a ver cómo se utiliza mucho para películas que eventualmente se graban de otra forma, pero ya con esto te da una idea del volumen, del espacio, del layout, por dónde entra, sale, cuánto tiempo dura caminando, etcétera, ¿no? También se utiliza mucho como para previsualizaciones antes de entrar en animación o post-vis, que es ya sabemos cómo está cómo va a estar lo de la captura. Tenemos claro cómo está con el storyboard suficiente, vemos qué es lo que va a suceder. Pero por otro lado, necesitamos una postvis para la gente de efectos visuales, echar como la lluvia, el viento, la arena, las partículas.
y pues necesitamos como darles una idea de cómo reaccionaría, qué elementos posibles van a colisionar con esos efectos, ¿no? Entonces, para eso sirve una postbis. Y por último, el pitchbis, que no es otra cosa más que, bueno, yo tengo una idea, te la voy a platicar. Se trata de alguien enséñamela. Ah, bueno, pues voy a usar mockup sin pulir, sin limpiar. Lo que quiero es gente haciendo ciertas acciones y con esto voy a pichar un videojuego que traigo en mente, un corto que traigo en mente, una peli que traigo en mente, ¿no? Funciona para eso y a veces la gente que les encargan que por favor aterrízame cómo haríamos este proyecto, los pueden buscar para subsanar con esa parte, ¿no? Por último, las activaciones, que son, bueno, cuando se lanza algún proyecto o algún producto a algún lugar, a veces hay oportunidad de interactuar con la gente. Hemos hecho con HCG un par de proyectos y con Eugenia en donde, por ejemplo, en Liverpool había un lugar físico en el que veías una pantalla y la gente llegaba, interactuaba con el personaje, le preguntaba cosas y el personaje le respondía, le decía cómo iba vestido y que le gustaba su peinado. Y la gente se sorprendía porque no sabía qué era, ¿es inteligencia artificial o qué es esto? Entonces, hay oportunidad todavía de sorprender, ¿no? O sea, no todo está dicho, busquen formas distintas de aprovechar la tecnología a su beneficio y que genere esa, ese sparkle de magia en la gente. Otras cosas no es que no se puedan hacer, pero yo simplemente no pondría en un inicio como una recomendación, pues es difícil replicar el modelo de negocio en redes sociales desde mi punto de vista porque a menos que hagas cápsulas y las vayas como repartiendo poco a poco, digo, hay muchos VTuber que usan mockup, pero pues ya compró el traje, ¿no? Es difícil generar un margen, alguna utilidad, otra que promocionar, pero está ahí. Si lo quieren hacer, se puede hacer, ¿no? Otra cosa que es difícil es personajes que se mueven o que tienen una consideración o la consigna o la narrativa de moverse utilizando los 12 principios de animación clásicos, ¿no? Entonces, ya es algo muy extremo, algo muy cartoon, pues en primer lugar estás un poco limitado a tu casting, a tu talento. Pues, ¿qué tanto? O sea, el traje se estira, pero tu talento no, tiene límites físicos en los cuales ya no puede ir más allá. Y lo demás, puede que lo puedas lograr, pero te va a tomar un tiempo más de pulir cuando estés haciendo la limpieza o después de la limpieza, ¿no? Entonces, por eso yo, en un inicio, antes de que agarren suficiente experiencia, yo no lo recomendaría. Físicas alternas, es alguien que está bajo el agua, pues sí se puede, pero bueno, requiere cierto colmillo, suspender a alguien o ponerlo encima de un banco o se va a aventar de un paracaídas, hay que simular. O sea, es algo en lo que se van a tardar un poco más y puede que lo saquen más rápido con un animador. Bueno, un buen senior te lo puede hacer probablemente no tan disparado el costo, ¿no? Como para esas acciones. Este es como mi punto de vista, no limita. Creo que hemos hecho de todo, pero cuando llega como cierto nivel de expertise. Otra cosa con la que yo no recomendaría que iniciaran a complicarse, pues al principio no intenten capturar un gato, un perro en su primer proyecto, ¿no? Dejen que llegue la experiencia y después eh, acérquense a los profesionales, como la gente de HCG. Ellos han capturado hay animales, o sea, perros, gatos, caballos. Por ahí nos pidieron la otra vez un lobo hace poquito. Entonces, eh, se puede, solo creo yo que pues requiere de más atención de su parte. Y lo que queremos también es como eficientar, optimizar, automatizar algunas de las cosas que nos ayudan como herramientas de animación. Pipelines. No sé si, supongo que la mayoría ha escuchado el término, no es otra cosa, un término elegante para decir flujos de trabajo estructurados o esquemas de conectividad por donde pasan las etapas de un proyecto. ¿Cómo luce un pipeline de mockup? Son muy diferentes porque el tamaño de los proyectos siempre son diferentes.
cada proyecto es distinto. Nunca me ha tocado repetir un pipeline de un proyecto a otro. Siempre hay características muy específicas. Por ejemplo, aquí este es un pipeline que utilizamos para un proyecto que para un banco se iba a capturar a una persona que eventualmente la íbamos a pasar a un Real Engine con MetaHuman, pero necesitábamos su voz y necesitábamos sus acciones y tenía que ir leyendo un guión ya muy definido, ¿no? Entonces, primero que nada, aquí podemos ver que el inicio es pues un guión o una lista de acciones o un guión técnico aprobado, cerrado. eh, Hay un casting o una búsqueda del talento, porque queremos que quien lo vaya a interpretar, pues sea parecido a nuestro personaje en ciertas cosas. Si bien no necesita ser alta, delgada y hermosa, tiene que tener tal vez la finura, los detalles, la sutileza, la manera de lograr llegar al tipo de movimientos que el cliente está esperando llegar, ¿no? Es por un ejemplo, ¿no? Por decirlo. Otra cosa que fue importante aquí es considerar que se iba a grabar eh, voz, ¿no? Entonces necesitábamos un espacio libre de ruido, con algún equipo profesional suficiente para capturar un buen micrófono. eh, y cómo eso va a alimentar a la captura. Luego, cómo todo esto se cierra y pasa a la siguiente etapa, que es en donde se hace un look development, o sea, ya se construye la escena en un reel, se integra la captura, no, se ilumina la escena, se pone el environment, se agrega algún prop, no nos gusta la sombra por aquí, la luz por acá, cómo vamos a animar las cámaras, etcétera, ¿no? Entonces eso es como el ensamble de la escena. Y por último, por ejemplo, aquí vemos que la voz viaja en la integración final de la editorial, ¿no? Para que no haya desfase, para que el lip sync funcione. Esto es un ejemplo. Ahora, conforme van creciendo los proyectos, los pipelines comienzan a lucir más caóticos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, los separé por preproducción, producción, postproducción. Y el mockup, que está aquí, dice Bicon, entra en un espacio pequeñito en cuanto al scope, el overview del proyecto entero, ¿no? Entonces, era importante saber y comunicar a los otros supervisores por dónde íbamos a pasar, en qué momento entrábamos, en qué momento dejábamos de trabajar, entregábamos y ahora ya les toca a ustedes. En qué momento lo pueden revisar, ¿no? O sea, aquí abajo tenemos la editorial, puede que en un inicio sean paneles de storyboard unidos o un animatic o un previs, y ya a lo mejor en cuanto terminamos de capturar con el puro esqueleto les vamos a pasando playblast y empiezan a ver ya integrado si se está contando la historia, ¿no? Eh, n- no se abrumen, no se preocupen por esto, no lo tienen que hacer ustedes, lo puede hacer o preferiblemente lo tendría que hacer un director técnico, pero aquí les va como mi recomendación para que los elementos que tengan que tomar en cuenta para armar su propio pipeline son muy sencillos y pueden ir agregando sus propias cosas. Siempre necesitamos un guión, siempre cerrado de preferencia, casi no sucede, pero intenten que lo cierren. Y a partir del guión hay tres posibles productos. Puede que de ese guión ustedes toman frases y en un Excel a la derecha dicen, bueno, esto es lo que dice el guión. A continuación, este es el visual, esto es lo que deberíamos de hacer. A la derecha, esta es la acción que esperamos que se vaya a capturar y este es el diálogo que se dice. Eso es un guión técnico. Dice como qué tipo de encuadre va, qué tipo de cámara van a usar, si va a salir partes del escenario o no, cuántos personajes hay en escena, el tipo de plano, es abierto, es cerrado, es un close-up, hay X. Puede ser un animatic, pero si no tienen tanta suerte, pues un animatic ya está bastante definido, el timing, cuánto debe durar cada acción, cuánto tiempo tenemos para caminar de punto A a punto B. Es importante, tal vez no es realista todo el tiempo que nos están dando
para que el personaje termine de hacer alguna acción, ¿no? Y por último, las listas de acciones. Puede que no tengan nada de esto, pero ustedes tienen una lista de acciones. No pueden llegar al día de captura sin tener un documento que dice qué es lo que van a capturar, cuántas veces, en qué intensidad, quién lo va a hacer, qué perfil, es hombre, es mujer, lleva un prop, lleva una espada, lleva una cubeta, va a cargar a las personas, va a cruzar de brazos, va a abrazar a alguien. O sea, todo eso es importante para que el TD o la gente que vaya técnicamente a resolver sepa. Hay que marcar el piso, hay que tomar esto en cuenta. Esto necesito más cámaras, necesito apuntar a la cara porque es facial, necesito ponerles a los dedos porque pues hay animación ahí con falanges, etcétera. Una vez que pasan de esa etapa, necesitan saber si existe un personaje rigueado, o sea, comuníquense con el rigger, con el TD, con quien sea, donde vaya a llegar el producto final. Muchas veces les van a decir, no te preocupes, tú nomás entrégame el FBX y la animación, yo la meto al personaje y muchas gracias. Bueno, pero si pueden, hagan las preguntas. ¿En qué lo van a animar? ¿Va para Blender? ¿Va para Maya? Eh, ¿Va para Max? Ojalá que no. O sea, va para Cinema. O sea, ¿cuál es su pipeline de ellos para ver si lo que tú vas a entregar les funciona, ¿no? Y pruébenlo, pregunten si ya existe algún layout o aunque sea con geometría simple, por dónde van a pasar los personajes, si se van a subir a un carro, si se van a acostar o a sentar o están platicando, si hay una mesa de por medio. Es necesario para saber y que no lo sorprendan. Tal vez una de las acciones principales es que el personaje va corriendo, agitando los brazos o va cargando a alguien mientras va caminando. ¿Cómo van a resolver eso? ¿De qué tamaño necesitan su volumen? Tal vez con una caminadora lo resuelven. Bueno, es importante comunicarlo para que sepan los niveles y los contactos y esas cosas, ¿no? Por último, bueno, tienen que tener en cuenta todo lo que rodea a su captura, el día de la captura, quién juega, quién actúa, qué espacios les das, si les vas a dar descansos, etcétera. Esto es como, si lo ven, la primera parte es preproducción, la segunda es producción y por último viene la post, ¿no? Que es la limpieza. Siempre es necesario, o casi siempre es necesario y recomendable que alguien revise la captura, que vea si hay algún ajuste y que lo limpie. Y por último, o sea, consideren que va a haber ajustes, va a haber notas, va a haber retrocesos, va a haber retakes, ojalá que no, háganlos ese día. Pero si el cliente pide, mira, sí me gustó, pero estoy pensando que mi personaje tiene que separar más los brazos porque es más robusto, entonces hay que hacerle algún offset, algún ajuste, va a haber ajustes, ¿no? ¿Qué pasa con la planeación? En proyectos grandes, la cantidad de gente que se involucra es también grande. O sea, es un equipo eh, de expertos, cada uno en su área, que es importante que les comuniques qué es lo que va a suceder, hasta dónde llegas tú, porque ellos pueden decir, yo no sabía que tú ibas a hacer ese tipo de acción, pero yo tengo que simular la tela después de esa acción, entonces me gustaría hacer una prueba antes, o sea, podemos capturar algo o tienes alguna captura previa, yo necesito saber, probar ese archivo, ver que funciona y estar tranquilos. No vaya a ser que después de que lo capturemos, lo limpien, lo cobren, lo entreguen, me heredas un problema. Entonces, por eso es importante también comunicarse con todos los equipos. En cuanto a Cruz, vamos a enfocarnos en cuatro principales. El primero es el productor, la figura del productor que es de gestión, de hacer que sucedan las cosas, ¿no? Tiene perfectamente ubicado el overview de todo el proyecto. Está enfocado en tres líneas principalmente, ¿no? O sea, complacer al director, tiene que entregar y cumplir un timeline de tiempo y tiene que alinearse a un presupuesto. No se puede salir. Todo, una vez que ya planeó todo esto y entrega un presupuesto y se aprueba, ya no hay más. O sea, si no calculaste que le tenías que pagar un Uber al actor, va de tu bolsa, porque pues se te fue. No se lo puedes cobrar, ya no se vale, ya te toca a ti, ¿no? Entonces, si necesitabas comprar una caminadora o ya te la rentaron o unos guantes de box o lo que sea,
en props, en ajustes, en mesas, en una colchoneta para que se puedan aventar, tiene que ser antes, ¿no? Y luego hasta abajo aquí vienen unas letras, unas siglas que dice AP, que es asistente de productor o asistente de producción. Si el proyecto es lo suficientemente grande, búsquense ayuda, búsquense un asistente, busquen que alguien vaya llevando como el control de takes, que les ayude a recordar cosas, que les ayude a organizar cosas, a comunicar a la gente, que les organice un Zoom, un Meet, que les diga cómo va, que les ayude a llenar un documento en donde se está reportando el estatus, en qué parte vamos, cuáles takes nos faltan, cuáles no hemos empezado, cuáles requieren ajuste. Si pueden, es dinero bien empleado. Los asistentes de producción son los brazos derechos siempre. El director, que ya sabemos que se involucra desde etapas tempranas del proyecto, tanto asegurándose que se va a cumplir, o sea, primero dando un pitch, diciendo, esta es mi visión, esto es lo que quiero que se cuente, estos son los personajes. Es importante que les den el contexto, que no les digan solamente las acciones que van a utilizar, porque puede que ahí venga oculto. Bueno, sí, es un abrazo, pero es un abrazo, no les dije, pero es con desprecio. Eh, es importante transmitirle eso al talento, a quien lo va a hacer, ¿no? Entonces, siempre está presente siempre que hay interacción con el talento, con el performance capture, debe de estar él como cercano y de preferencia liderando. Eh, Obviamente sus momentos son el llamado también, o sea, luego del casting y que está aprobado, pues tiene que estar presente aprobando los shots, dirigiendo algunos. Él no se va a enfocar en lo técnico. Si se le cayó un marcador, si un pie como que no lo colocó muy bien y él no se dio cuenta, esas son cosas técnicas que alguien más tendría que ver, pero él lo que quiere es la esencia del acting, ¿no? Y bueno, después de eso él tiene que aprobar lo que se va a limpiar, ¿no? A lo mejor no todo lo que se capturó se necesitaba limpiar y tal vez más de lo que creímos que se iba a limpiar requiere algún tipo de polish, ¿no? Y bueno, también finalmente aprueba, si es que lo hay, algún retarget, que es cuando pasas el movimiento al personaje ya al rig final, para que lo puedan ver mm, con la geometría final o con las texturas finales. Él tiene que aprobar que luce bien el producto, ¿no? Él es como el cliente principal. Quien se apoya con el asistente de director, si la producción lo permite, ¿no? El Mockup TD o Technical Director es aquel artista técnico, más técnico que artista, que elabora como el pipeline y además la lista de shots, aterriza muchas de las acciones que vienen en el guión, lo lee y lo vuelve a leer y dice, ¿esto qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren que cuente esto? Ah, bueno, para eso yo creo que es complicado hacerlo así, pero ¿qué les parece si lo hacemos de esta otra forma? O no, solamente esta es una forma, ok, yo me las ingenio y busco cómo cumplir como con la narrativa, ¿no? Pero trata de evitar problemas técnicos principalmente y otras cosas, o sea, como lo mencionamos, ¿no? Cómo se va a entregar las cosas, qué tipo de archivo es, cuál es el formato, la extensión, dónde se guarda, ya probó que funciona en el software que van a necesitar, se comunica mucho con el contacto técnico del cliente, ¿no? O con el supervisor de animación o como en el CG supervisor de la película, digamos. Él se apoya, pues, con un operador de mockup, principalmente, se comunica con él, ayuda a decir, o a lo mejor él mismo es operador, no lo sabemos, depende también, una vez más, el tamaño del proyecto, ¿no? Por último, pero no menos importante, el talento constituye la esencia de lo que se va a capturar. ¿Qué capacidades debe de tener el talento, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que preguntar en el casting? O sea, no es lo mismo contratar actores de voz o de teatro o de telenovelas. O sea, los llamados son, por lo general, la renta del volumen es por día. Y lo que queremos como productores es aprovechar al máximo el día, ¿no? O sea, que existan
pocos espacios de perder el tiempo, de descansos, y entonces muchas veces contratamos a uno o dos o tres actores para que en lo que uno descansa el otro entre, pero es extenuante, es físicamente muy demandante y el talento debería de tener idealmente un control extraordinario, absoluto de su cuerpo, ¿no? O sea, su capacidad motriz y de quedarse fijo, acróbatas, stunts, dobles de riesgo, artistas marciales muchas veces, bailarines, cantantes, es decir, tienen que tener como no solamente la parte artística, sino la parte física muy, muy presente. Y bueno, ellos, su ayuda que tienen es su botella de agua, no, no tienen como mayor apoyo ahí, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Vamos a hablar un poquito y brevemente qué pasa en un proyecto de Moca, por dónde transcurre, en qué momento entramos, en qué momento salimos. Yo lo divido también en cuatro grupos sencillos. En la planeación, que es el 80% del tiempo del proyecto, se la van a pasar en la computadora, mandando correos, cotizando contratos, envíos, corroborando, haciendo su timeline, viendo que las fechas sean reales, que no existan puentes, que la gente tiene disponibilidad o si es de medio tiempo, a lo mejor necesitas el doble de gente, cómo repartes eso, es a destajo, es por un mes, en fin, lo necesito por tantos días o necesito que yo voy a producir parte de otras cosas, sino también tengo el desarrollo de los assets, voy a generar el personaje, voy a que modelen el personaje, lo rellenen, le pongan las texturas, las UVs, luego la iluminación, luego el render. O sea, hay más que ver, ¿no? Entonces, hay muchas, todo lo que juegue dentro del proyecto tiene que estar antes de la captura, ¿no? Entonces, su deber, su función del productor y lo que sucede en la etapa de planificación, ya sea que lo integre una o varias personas, pues es enlistar esas necesidades, tener un plan para atacar esas necesidades y bueno, establecer como un tiempo asequible, ¿no? Hay una etapa en la que a veces es muy breve, pero es muy necesaria dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? O sea, cuando hay algún tipo de coreografía, cuando hay algún tipo de escena de acción, hay que ensayarla. No puedes llegar a ensayar el día de la captura porque es costoso. Tú ya estás pagando ese tiempo por capturar. Entonces, y esto no tiene que ser en ningún lugar especial, puede ser en cualquier lugar, sin los trajes. Hola, mucho gusto, yo soy fulanito, sutanita, los presento, llévense bien, coordínense, comuníquense, esto es lo que vamos a hacer, es una escena de baile, es una escena en la que se tienen que sincronizar, es una escena de riesgo, se van a golpear, entonces hay que evitar accidentes, necesito que se sincronicen muy bien, que haya alguien que supervise eso, etcétera. Es dependiendo, esto es el tipo de proyecto y si es más de una persona, obviamente. Es importante ensayar. Aunque sea una persona, es importante ensayar. A ver, dime cómo lo vas a hacer. A ver, antes del día de la captura, estas son tus líneas, a ver, regálamelas por favor. Ahora, regálamelas pensando en que eres un caballero de la noche. Ahora, regálamelas como pensando que eres una persona de 5 años. O sea, tienes que saber qué es lo que va a suceder de antemano para saber si tomas acciones. Como decía, si vas a marcar algunas áreas en donde vas a capturar, si el calzado o es el adecuado, si necesita algún tipo de prop, si es alguien robusto. Hace poquito para un proyecto del videojuego capturamos una persona bastante robusta, mandamos a hacer un traje eh, especial para poderle poner los marcadores, porque era importante para el director que se sintiera esa masa, ese volumen, ese peso, ¿no? Que no fuera alguien ágil con algún tipo de botarga haciendo cosas porque se iba a ver tal vez falso. Entonces, cuiden, es la atención al detalle, ¿no? Los ensayos. Finalmente, pues en el día del performance, pues sabemos cuál es el objetivo, hay que cumplir con objetivos de narración o de contar la historia en la manera en la que ya se nos planteó, y eso es lo que debe de ocurrir. Hay que sincronizar tiempos por donde va a pasar la cámara. El operador de mockup les puede regalar, a ver, un ángulo así, un ángulo acá, a ver, acércate, a ver, aléjate, a ver, una toma cenital.
para saber si estamos como cumpliendo con esa narrativa que estamos, con ese layout que ya tuvimos, ¿no? Con esa plática. ¿Saben qué? Lo planteamos así, pero ya viéndolo desde aquí, pues nos hace falta gente. Creo que van a haber extras o animación en segundo plano, o creo que esto ni tiene caso que lo capturemos porque pues van a estar hablando y se le ven los pies. O sea, vamos, optimicen lo más posible para que cuando el día del performance tengan como muy claro y muy rápidamente qué van a hacer. Una de las cosas que yo recomiendo llegando el día de la captura es hacer whiles, que es como, bueno, esto no son acciones que están en el guión, no está scripteado, pero quiero que me regales como acciones genéricas, idles, parados, cruzados, hablando, caminando, te sirven como librería y te sirven para que tu actor entre en personaje bueno, te ayudan a calibrar el sistema, a probar que todo funcione y te toman 20 minutos de tu día, ¿no? Entonces eso también es como recomendable. Por último, bueno, ya hablamos de la limpieza. ¿Qué es la limpieza? Una vez que los huesos están ahí con la animación, es importante que sepamos que no vibran, que no se voltean, que no se enchuecan, que hacen el contacto bien con el piso, que si alguien saluda a alguien no se traspasa la geometría. Esto tiene mucho que ver con el retargeting ya en el personaje final, no solo en los huesos, sino ya en el personaje implementado como luce, ¿no? Entonces es importante que sepan que la limpieza es un paso que es muy probable que no se puedan brincar, ¿no? O sea, si tienen, como decía anteriormente, una buena calidad de captura porque tienen muchas cámaras costosas y la calidad queda buena, a lo mejor el tipo de acción no requiere que lo limpien, pero piensen que sí se va a limpiar y apóyense de los equipos expertos que ya lo saben hacer, ¿no? Puede que ustedes ensamblen con el tiempo su propio equipo. Nos ha tocado convocar animadores mexicanos o de otros países. Se arma temporalmente un par de meses, me ayudan a sacar algunas cosas. Lo que no podamos o lo que resulte un poco más complicado, a lo mejor lo mandamos a algún equipo externo, ¿no? Entonces, eso es siempre importante considerarlo. Por último, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo funciona? Ya sé cómo producir, ya sé en qué fijarme, ya hice algunas pruebas. Veo que tengo las herramientas para hacerlo. ¿Cómo hago para cerrar algo? ¿Cómo hago para contactar? ¿De qué se trata la venta? No es diferente a ningún otro proyecto de animación al que quieran aspirar a producir. Hay que picharlo, hay que venderlo, hay que mostrarlo. Para eso sirve, documenten sus pruebas. O sea, no tienen que cerrar un proyecto y publicarlo en un festival para que les crean. O sea, ustedes pueden hacer sus pruebas si ustedes tienen acceso a algún laboratorio en alguna universidad, plantéenlo como un proyecto que les sirva a ustedes en su carrera o a la universidad como research, pero llévense ese footage para vender, ¿por qué no? O sea, pueden brindar una solución pronta, rápida. Yo he vendido algunos proyectos muy chiquititos, por ejemplo, de realidad aumentada, en los que señalas así la lata de coca y la realidad aumentada sale eh, salen peleadores de MMA ahí, y era una bebida energética que patrocinaba, entonces como que hacía un match el tipo de animación con el tipo de producto, o que hicimos uno para Coca-Cola y los ositos de Coca-Cola se abrazan, o sea, de pronto no tiene que ser un proyecto grande para que comiencen, tiene que ser un proyecto que cuiden, que esté bien hecho, que se complete, que no sea caótico y que el cliente vea que pueden terminar, que está en sus manos, que está dentro de su scope, de su habilidad, ¿no? Y dentro de esto, pues existe la coproducción. Apóyense con estudios más grandes, con equipos más grandes, con gente que ya lo haya hecho antes, ¿no? A lo mejor probablemente quien les rente el espacio tenga ya algún equipo. Por ejemplo, yo soy un poco freelance porque produzco para varios estudios, pero cuando surge algo con algunas características, me dicen, vamos a hablarle a Rubén porque creo que esto entra dentro de su
de lo que a él le sale bien o de lo que le gusta, lo que vemos ya hecho antes, ¿no? Entonces, quiero que sepan, por ejemplo, en esta foto vemos las instalaciones de HCG y no me di cuenta hasta que cerramos el proyecto, pero, por ejemplo, la persona que está acá de gorra es de Santiago de Chile. El gordito que está acá, que es uno de ellos son directores de un videojuego, es de Países Bajos, es holandés. El talento de aquí venía de Argentina y la productora que estaba acá, como siempre, en la laptop haciendo el látigo, es de Colombia. Y bueno, nada más el operador y yo éramos mexicanos, o sea, de pronto te das cuenta que hay jugadores el mundo es chiquito en la animación y en el mockup es más chiquito, o sea, todos se conocen y de pronto acabas como encontrándote con que es multidisciplinario, pero también como de varios países, por ponerlo de una forma. Y bueno. Hasta aquí es, a grosso modo, mi presentación y mi contenido. Por favor, si tienen ya algunas preguntas que tengan ahí listas, si Rod nos puede decir, y si no, le abrimos el micrófono y ahorita nos organizamos. Eh, pero antes de, bueno, pasar a las preguntas y respuestas, yo les tengo como un call to action y es que mucha gente me ve raro, ¿no? O sea, porque sobre todo mis colegas animadores, así como, ¿cómo te gusta eso, no? O sea, pues, si es tan bonita la animación, ¿por qué quieres hacer mocap? O sea, ¿qué tiene de interesante o por qué elegiste eso? En primer lugar, a mí me apasiona la animación y las dos, tres técnicas, también hago cutout y nunca he hecho stop motion, pero todo lo que tiene que ver con animación me gusta. Me gusta motion capture porque hay algo mágico en cuando tú te pones el traje o que alguien se lo pone, le pides que haga algo y esa acción que viste que capturó, luego la ves en el viewport y ves los huesos y dices, o sea, ¿cómo es posible que aquí capturamos un pedacito de su esencia, de cómo se mueve, de cómo o sea, no hay forma de acercarnos, o sea, sí hay formas, podemos poner nos tomamos video, lo ponemos detrás y animamos enfrente, pero eso es una aproximación. Esto es el movimiento de la persona. Entonces, tiene su encanto y yo diría que sobre todo eh, tienen que construir ya desde un punto de vista personal y como animadores o artistas técnicos inviertan en construir en su marca, o sea, construyan su perfil en base a estas habilidades o a esta diferenciación. Cada año se gradúan cientos de personas que con el mismo nivel con el que tú te estás graduando y todos compiten por el mismo puesto al que tú quieres entrar. Y así de la misma forma en la que hay mucha gente que dice, a mí me gusta la animación, pero no soy tan bueno animando, pero soy muy organizado y puedo coordinar o puedo producir o puedo dirigir arte. De esa misma forma, puede que el mockup sea un área de especialidad, de expertise que añadas a tu bolsa de herramientas. Otra cosa es que tienes que invertir, desde mi punto de vista, en tu red, o sea, en tu networking. En cuanto más amplíes la gama de herramientas, de técnicas de animación, creo que lo que estás haciendo es invertir en posibilidades de contratación de alguien que te llame para colaborar en un proyecto. Tal vez te inviten al principio a formar parte pequeñita y después seas tú el que dirija ese proyecto, ¿por qué no? Y por último, crece tus skills, o sea, destácate, tienes que diferenciarte del resto al no solamente animar con un programa, con un software, con alguna etapa, yo solamente hago keys, yo solamente hago un between, yo solamente hago escenario, yo solamente hago layout, ¿por qué no? O sea, el mockup es muy noble, hay muchos tutoriales para aprender mockup. Una vez más, acérquense a los profesionales y díganos sus inquietudes, si tal vez ya tengan un proyecto que ustedes no habían considerado que se podía resolver con Motion Capture. Tal vez ahorita les dio una idea no lo sé, quiero ser el hombre nuclear mexicano y
y es una comedia. O sea, no lo sé, puede que esto les sirva para abrir posibilidades, abran su mente y yo estoy con todo el gusto aquí para apoyarlos en ese camino y gustoso de participar cada vez en más proyectos. Y muchas gracias, Rod. Muchísimas gracias, Rubén, por compartir esa información con nosotros. Por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero yo sí tengo una pregunta un poco relacionada hacia la transición entre la academia y la industria. Básicamente son dos preguntas. La primera es si tú consideras que hay un cargo específico al que uno puede aplicar recién saliendo de la academia para empezar en esa industria del mockup. Y la segunda es en qué estado consideras tú, si consideras que hay una brecha muy grande o que se está cerrando esta brecha justamente entre la academia y la industria, hablando de producción de mockup. Sí, muchas gracias, Rod. Muy interesante. Un punto de partida ideal es eh, pues un internship, ¿no? Existen muchos lugares, tanto en Latinoamérica como en Europa, en los cuales podrían buscar hacer algún internado, alguna pasantía, prácticas profesionales y los estudios, por lo general, están siempre buscando alguien que quiera aprender, primero a asistir, luego a operar, a conocer las herramientas, el software. em, y creo que esa es una manera de acercarse. No limita, o sea, es decir, puede que llegues como un animador y quieras probar un poco de todo y se vale. Quiero ponerme el traje, quiero saber hasta dónde puede dar esto, si puedo acceder a proyectos, a cubrir alguna necesidad más cartoon, tal vez. Considero que tengo el histrionismo necesario. O me intriga saber cómo esto me puede acortar el trabajo. Es decir, puedo resolver un proyecto que tal vez yo estoy cotizando muy caro, porque pues el segundo de animación de Keyframe es costoso, pero tal vez no necesito eso y tal vez el personaje es un robot, no tiene expresión facial o qué sé yo, tal vez esta es la herramienta, quiero agregar esto, entonces me voy a acercar a asistir la animación de esto, voy a buscar cuáles son los estudios en donde ya se produce esto. Si de pronto no todo el tiempo escuchamos de largometrajes con presupuesto grande que se hagan con mockup, siempre existen esos otros proyectos que yo les digo que son la previsualización, el post-bis, el pitch-bis, o tal vez simplemente quieren pitchar un proyecto y estamos con todo el gusto abiertos para ayudarles a picharlo. Tal vez no necesariamente vamos a hacer una renta costosa, pero platiquemos. A lo mejor hay algo de interés en lo cual podamos coproducir, colaborar o echarles la mano. ¿Por qué no? Ya aquí involucrando a los del estudio, pero eso podría lo que se me ocurre. Y bueno, la brecha que comentas. Yo creo que sí se ha cortado, sobre todo en los últimos 5 años que empezó la virtual production a tomar como más relevancia, ¿no? Se volteó a ver un poco, mucho más a los laboratorios de motion capture que tenían tal vez como una concepción de, pues solo es para hacer videojuegos o solo es para hacer cosas de mocap como para un nivel así de acción viva, escenas de riesgo, cositas así. Pero no le habían tomado la relevancia a la tecnología que ahora ya está jugando con otras herramientas, ¿no? Como las cámaras virtuales, como el LED, o sea, las pantallas, o sea, acortando ya las cosas de post. El hecho de que ya no tenemos siempre que renderear, iluminar y renderear y esperar a que la granja termine, y sino que ahora ya podemos elegir por motores de render en tiempo real, como Unreal. Bueno, eso abre nuevamente la posibilidad a que gente de la academia, maestros y estudiantes digan, pues nosotros ya tenemos aquí el laboratorio, si quieren, tráiganse los proyectos, los platicamos y los sacamos, ¿por qué no? Ahí nos incluyen como un crédito a la universidad en alguna producción y se da. Entonces yo creo que esas va muy de la mano en cómo comenzar y cómo esa brecha se ha ido acortando. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Y una última pregunta que me surge acerca de esto.
¿Tú consideras que el hecho de que apenas, justo lo que mencionabas acerca del virtual production, que apenas de pronto lo estemos apropiando un poco en Latinoamérica, sin irnos a una comparación muy directa, ¿tú consideras que ahorita Latinoamérica se encuentra, por ejemplo, en un buen estándar, un buen nivel de estándar para ya empezar a producir ese tipo de producciones, llamémoslo a nivel triple A? Sin duda, porque lo único que antes posiblemente nos separaba era, bueno, el equipamiento, que era costoso, el software, que las licencias también eran muy costosas, eh, y el expertise, ¿no? Y la verdad es que el talento en Latinoamérica está al mismo nivel. Inclusive es más competitivo porque sabemos que los costos de producción de contratar a artistas técnicos son considerablemente más bajos. Entonces hay un gran atractivo por bajar proyectos, y yo estoy viendo que si no vamos a quitarle nada a Hollywood, en sí hay proyectos que no se iban a hacer ahí, que tal vez se iban a hacer en Europa, y que dijeron, estamos a un vuelo de 3 horas de Los Ángeles a Ciudad de México, a Guadalajara, podemos hacerlo. Entonces, yo creo que sin duda hay un gran potencial, y hay pruebas ya de casos de éxito. O sea, ese videojuego en el que trabajamos es de triple A, y algunas de las películas en las que me ha tocado colaborar, aunque sea poquito, pues son películas que ya se han exhibido en algún festival, o algunas están en plataformas. No le pedimos nada a nadie, y no vamos a sustituir una industria tan grande como la de Estados Unidos o la de Europa, pero podemos crecer nuestra propia industria, y no solamente em, de proveer freelance, sino también de generar proyectos. Yo creo que aquí hay una buena oportunidad de decir, ok, si las plataformas están buscando contenidos, ¿por qué no plantear un contenido que sea económico, que sea redituable, que se saque rápido, que sea una serie o un largo, pero que se pueda hacer con estas técnicas, y que por el tipo de narrativa va a contar perfectamente? Entonces, la plataforma está ahí, el potencial está ahí, es solamente que si tienen algo, no duden en contactarnos, en mandarnos un correo. Ahorita les paso ahí mi correo, y los de HCG, y ahí estamos a la orden para eso. ¿Qué más, mi Rod? Perfecto, Rubén. Muchísimas gracias. Esas eran como todas las preguntas que yo tenía. Si alguien de pronto en el chat quiere agregar una pregunta o si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta al aire, pues bienvenidos. Este sería el momento. Ok, Y creo. puse, aquí estoy poniendo, no sé si se vea, está Sí, sí, ahí. sí. Mi correo es rolvera.sc@gmail.com, y a mí me encuentran en casi todas las redes sociales como Rubén Olvera Carvajal. Eh, si me buscan en IMDb o en Facebook, o vamos ahí a la mano. Perfecto, Rubén. Pues muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Les estaremos enviando un correo pues con el agradecimiento a asistir al día de hoy. Ya quedan entonces con los datos por si quieren contactar a Rubén, preguntarle algo, alguna duda que tengo